Carmen nunca había imaginado que su vida la llevaría tan lejos de su amado olivar en Sevilla. Reconocida mundialmente por la calidad de su aceite de oliva, el viaje a Estados Unidos para recibir un premio internacional representaba un sueño cumplido. Sevilla, su hogar, era su orgullo, una tierra alegre y vibrante que reflejaba su espíritu. Pero el destino le jugó una mala pasada al obligarla a salir desde Barcelona, una ciudad cuya frialdad contrastaba con la calidez de Andalucía. En el aeropuerto, mientras esperaba en la fila para facturar su equipaje, notó la mirada despectiva de un hombre que murmuraba comentarios sobre los andaluces. «Flojos y libertinos», dijo Marc, un catalán amargado. Carmen, con una sonrisa, respondió: «Sabemos vivir la vida con alegría», y lo ignoró. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Sentados juntos en el avión, Marc no perdió oportunidad para continuar con sus prejuicios. Carmen, con paciencia, se concentró en su ordenador, ignorando las críticas. Lo que ninguno de los dos sabía era que su historia no terminaría en el vuelo. En Nueva York, un evento inesperado obligaría a Carmen a decidir entre seguir adelante o demostrar una solidaridad que Marc nunca imaginó. Mientras el avión despegaba, Carmen intentaba mantener la calma. Había lidiado con muchas adversidades en su vida, desde sequías que amenazaban su cosecha hasta el arduo trabajo de posicionar su marca en un mercado global. Pero Marc, sentado a su lado, no parecía dispuesto a darle tregua. «Andaluza y en primera clase, heredaste dinero, ¿no?», insinuó, con un tono sarcástico. Carmen simplemente respondió: «Heredé trabajo duro y pasión». A mitad del vuelo, Marc se quedó sin argumentos y en silencio, mientras Carmen trabajaba en su discurso para la ceremonia. A pesar de su actitud negativa, Carmen lo observó con curiosidad. ¿Qué había llevado a este hombre a ser tan amargo? Al llegar a Nueva York, un problema inesperado surgió en inmigración. Marc, que no hablaba inglés, se enfrentó a oficiales que no entendían su catalán. Frustrado y atrapado en su orgullo, empezó a quejarse en voz alta, complicando aún más la situación. Carmen, al verlo en apuros, se acercó y ofreció ayudarlo, actuando como intérprete y garantizando su entrada al país. Marc, aunque agradecido, apenas pudo murmurar un gracias. Carmen, con su carácter solidario, respondió: «En Sevilla ayudamos, incluso cuando no nos lo piden». Ese momento marcó el inicio de un cambio en la percepción de Marc, aunque él todavía no lo reconocía. Carmen llegó a su hotel, preparada para su gran momento. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Marc. A pesar de su actitud, había algo en el que le generaba curiosidad. Decidió enviarle un mensaje ofreciéndole ayuda si la necesitaba. Para su sorpresa, Marc respondió, agradeciéndole y mencionando que estaba en un pequeño hostal sin dinero suficiente para extender su estadía. En la ceremonia, Carmen recibió el premio con orgullo, dedicándolo a su familia y a los trabajadores de su olivar. Mientras disfrutaba de la celebración, recibió una llamada de Marc. Había perdido su cartera y no sabía qué hacer. Sin dudarlo, Carmen interrumpió su velada para ayudarlo, llevándole dinero y un consejo: a veces hay que dejar el orgullo para avanzar. Esa noche, Marc confesó que había venido a Estados Unidos buscando empleo, huyendo de una vida llena de fracasos. Carmen, aunque sorprendida, no lo juzgó. En cambio, le sugirió que usara su talento para algo positivo. Marc, conmovido, comenzó a reflexionar sobre sus actitudes. Carmen, tras recibir su premio, regresó a su hotel agotada pero llena de satisfacción. El reconocimiento era el fruto de años de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por un mensaje de Marc. Había perdido su cartera, no tenía dinero, y estaba siendo expulsado del hostal donde se alojaba. Algo dentro de Carmen la llevó a actuar. Aunque apenas conocía a Marc, su solidaridad natural le impidió ignorar la situación. Esa noche, Carmen salió a buscar a Marc, quien la esperaba fuera del hostal con el orgullo quebrado. Él intentaba justificar su situación con frases como: «No suelo pedir ayuda, esto es temporal». Carmen, con una mezcla de empatía y firmeza, le respondió: «Todos necesitamos ayuda alguna vez. No te juzgo, pero tienes que aprender a aceptar las cosas con humildad». Lo llevó a un hotel modesto cercano al suyo, cubriendo los gastos iniciales y asegurándose de que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Sin embargo, esto marcó el inicio de un dilema para Carmen. Sus días en Nueva York estaban planificados con reuniones importantes y eventos sociales vinculados al premio. Ayudar a Marc significaba comprometer parte de ese valioso tiempo. Mientras tanto, Marc comenzó a mostrar un lado más humano. Admitió que su viaje a Estados Unidos no solo era una búsqueda de empleo,
sino un intento desesperado de escapar de las expectativas familiares y su constante sensación de fracaso. Su sinceridad sorprendió a Carmen, quien no podía evitar sentirse intrigada por el hombre que, hasta hacía poco, la había tratado con tanto desprecio. Sin embargo, ayudarlo no fue fácil. Carmen debía asistir a una reunión crucial con distribuidores interesados en importar su aceite de oliva. Era una oportunidad que podía expandir su negocio a nivel global, pero recibió un mensaje de Mark en plena reunión. Estaba en problemas con las autoridades locales por no tener suficiente dinero para cubrir su estadía más allá de esa noche. Carmen enfrentó un momento de decisión: priorizar su negocio o acudir nuevamente en ayuda de Mark. Decidió terminar su reunión apresuradamente y dirigirse a resolver el problema de Mark. En el fondo, algo le decía que este encuentro no era casualidad y que su ayuda podría tener un propósito mayor. Carmen llegó apresurada al pequeño hotel donde Mark había tenido problemas. Las autoridades locales estaban a punto de intervenir porque el pago de su estadía había vencido. Mark estaba visiblemente frustrado, discutiendo con los encargados en un inglés rudimentario. Al verla, dejó caer los hombros, como si finalmente aceptara su vulnerabilidad. «No debiste venir. Puedo arreglar esto solo», dijo en un tono áspero que más bien sonaba a una súplica encubierta. Carmen, con la paciencia que la caracterizaba, gestionó rápidamente la situación, pagando otra noche mientras trataba de tranquilizar a todos. Sin embargo, el cansancio comenzaba a hacer mella en ella. Entre reuniones, eventos y la constante preocupación por Mark, sus días en Nueva York se habían vuelto una mezcla de responsabilidades y desafíos emocionales. Pero su naturaleza solidaria le impedía abandonar a alguien que claramente estaba perdido. Esa noche, mientras compartían una improvisada cena en el hotel, Carmen decidió confrontar a Mark. «Necesitas un plan. No puedo seguir rescatándote sin que pongas de tu parte», le dijo con firmeza. Mark, sintiéndose expuesto, explicó que su vida en Barcelona había sido una acumulación de errores, un negocio fallido, una familia que lo consideraba la oveja negra y un deseo constante de huir de la presión. Por primera vez, Carmen entendió que detrás de su actitud prepotente y sus prejuicios había un hombre quebrado, lleno de inseguridades. Sin embargo, también notó un atisbo de orgullo y talento. Mark era arquitecto, aunque nunca había podido destacar en su campo debido a decisiones impulsivas y falta de disciplina. A partir de esa conversación, Carmen trazó límites claros. «Te ayudaré, pero necesitas comprometerte a buscar una solución para ti mismo», dijo, dejando en claro que su tiempo y energía también eran valiosos. Mark, sorprendido por su franqueza, aceptó. En ese momento, algo en su interior cambió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo lo veía como un fracaso, sino como alguien capaz de redimirse. Carmen, por su parte, tuvo que ajustar su enfoque. Delegó algunas de sus reuniones en su equipo, lo que le permitió un respiro para guiar a Mark. Sin embargo, esta decisión comenzó a generar tensiones en su trabajo, especialmente entre algunos de sus socios, quienes cuestionaron su falta de atención en un momento tan crucial para el negocio. A medida que los días en Nueva York avanzaban, Carmen se encontró lidiando con un dilema creciente. Ayudar a Mark estaba consumiendo más tiempo y energía de la que había anticipado. Las tensiones con su equipo de trabajo comenzaron a aumentar, especialmente con Ernesto, su principal socio comercial y mano derecha en la empresa. Ernesto, un hombre pragmático y ambicioso, no comprendía por qué Carmen desviaba su atención de los asuntos clave de la expansión internacional. «Carmen, este viaje es nuestra oportunidad para asegurar contratos clave. No puedes seguir descuidando las reuniones», le reprochó Ernesto durante una llamada. Carmen trató de calmarlo, prometiéndole que estaba manejando todo, aunque sabía que sus prioridades estaban divididas. Mientras tanto, Mark no hacía las cosas más fáciles. Aunque parecía estar más abierto al cambio, aún cargaba con su orgullo y su actitud derrotista. Un día, Carmen le consiguió una entrevista con una pequeña empresa de diseño que necesitaba un arquitecto para un proyecto temporal. Sin embargo, Mark llegó tarde, sin preparación y sin la confianza necesaria, perdiendo la oportunidad. Cuando Carmen lo confrontó, él explotó. «No necesito que me trates como un niño perdido. Puedo manejar esto solo». Pero ambos sabían que no era cierto. En paralelo, Carmen recibió noticias preocupantes desde Sevilla. Su madre, que supervisaba los campos de olivos en su ausencia, había sufrido un accidente leve. Aunque no era grave, la noticia aumentó la presión sobre Carmen. Le preocupaba que su dedicación a Mark estuviera afectando su capacidad de manejar su negocio y apoyar a su familia desde la distancia. Por otro lado, Mark comenzó a mostrar destellos de gratitud. Una noche,
después de otra discusión acalorada, le confesó a Carmen que nunca había tenido a alguien en su vida que realmente creyera en él. «No sé por qué sigues ayudándome, pero, gracias», dijo en voz baja, casi como un niño perdido que finalmente reconocía su error. Carmen sonrió, pero su cansancio era evidente. Los problemas parecían acumularse. Carmen no solo enfrentaba el desafío de mantener su negocio y apoyar a su familia desde lejos, sino también el peso emocional de ayudar a alguien que estaba en su peor momento. La pregunta que comenzaba a rondar su mente era si había tomado la decisión correcta al involucrarse tanto en la vida de Mark. El tercer día en Nueva York marcó un punto de inflexión en la relación entre Carmen y Mark. Por la mañana, Carmen había dejado una nota en la puerta del hotel de Mark con la dirección de una feria de empleo y el horario de un taller de habilidades. «Tienes todo lo que necesitas, Mark. Solo hace falta que te lo creas», decía la nota. Mark, aunque seguía luchando con su orgullo, decidió asistir. Era un paso pequeño, pero significativo. En el taller, Mark se encontró rodeado de personas de distintas culturas, todas buscando oportunidades. Al principio, se sintió fuera de lugar, pero pronto notó que algunos tenían historias de vida incluso más duras que la suya. Inspirado por una charla sobre resiliencia, decidió intentarlo de nuevo. Esa noche, le escribió un mensaje breve a Carmen. «Fui al taller. Gracias por insistir». Mientras tanto, Carmen lidiaba con una reunión tensa con Ernesto y otros socios. Uno de ellos, un distribuidor norteamericano, estaba molesto porque Carmen no había asistido a una cena clave con posibles compradores la noche anterior. Ernesto, molesto por la falta de compromiso de Carmen, la confrontó. «Carmen, ¿qué está pasando contigo? Este es el momento de demostrar que somos una empresa seria. No podemos permitirnos errores». Carmen, sintiendo la presión, finalmente le confesó a Ernesto la verdad sobre Mark y su situación. Ernesto, incrédulo, explotó. ¿De verdad estás sacrificando todo esto por un desconocido? No es tu responsabilidad salvarlo. Aunque Ernesto tenía un punto válido, Carmen defendió su decisión. No todo en la vida es negocios, Ernesto. A veces, ayudar a alguien puede marcar la diferencia, y eso es igual de importante. Esa noche, Carmen y Mark se encontraron para cenar. Mark, por primera vez, se mostró más receptivo y agradecido. Compartió detalles de su infancia y de cómo siempre se sintió en la sombra de su exitoso hermano mayor. Carmen, conmovida, habló sobre la responsabilidad de liderar el negocio familiar y cómo, aunque amaba lo que hacía, a menudo sentía que cargaba con un peso demasiado grande. En esa conversación, ambos encontraron un terreno común, el miedo al fracaso y el peso de las expectativas. Sin embargo, Carmen le dejó claro algo. Mark, yo decidí enfrentar mis miedos y luchar. Ahora te toca a ti. Sus palabras resonaron en Mark, quien comenzó a entender que no podía seguir huyendo. Los días en Nueva York continuaban, y la relación entre Carmen y Mark comenzó a transformarse. Aunque todavía había diferencias marcadas en sus personalidades, surgió una conexión inesperada. Mark, inspirado por las palabras de Carmen, decidió tomar un trabajo temporal en una empresa de logística. No era su campo, pero era un primer paso. Carmen, por su parte, vio en este esfuerzo un pequeño triunfo y lo animó a seguir adelante. Mientras tanto, desde Sevilla, las noticias seguían siendo mixtas. Su madre se recuperaba lentamente, pero el negocio requería su atención. Ernesto mantenía la presión, insistiendo en que debía centrarse exclusivamente en los contratos pendientes. En uno de sus momentos de soledad, Carmen reflexionó sobre cuánto había sacrificado para llegar a donde estaba y cómo su empatía hacia Mark estaba poniendo en riesgo su estabilidad personal y profesional. En paralelo, Mark comenzó a mostrar interés por la vida de Carmen. Le pidió detalles sobre el negocio familiar, los olivares y cómo había logrado construir una marca reconocida mundialmente. Estas conversaciones sirvieron como un puente entre ambos, permitiéndoles descubrir que, aunque sus caminos habían sido distintos, ambos compartían un deseo de superación. Mark, por primera vez, comenzó a ver en Carmen no solo una benefactora, sino un modelo a seguir. Las tensiones entre Carmen y su equipo alcanzaron su punto máximo cuando Ernesto, cansado de su aparente distracción, tomó una decisión drástica: convocar una reunión con los principales socios sin informarle. Carmen, al enterarse, se sintió traicionada. Este acto puso en riesgo el acuerdo con un importante distribuidor norteamericano, clave para la expansión del negocio. Aunque Carmen logró asistir a la reunión en el último minuto, la confianza entre ella y Ernesto quedó fracturada. Por otro lado, Mark,
que comenzaba a encontrar estabilidad en su nuevo trabajo, enfrentó una crisis interna. Durante un almuerzo con su jefe, surgió la oportunidad de trabajar en un proyecto relacionado con arquitectura. Algo que había soñado. Sin embargo, aceptar el puesto requería comprometerse a largo plazo en Nueva York, algo que lo llenó de incertidumbre. Aún cargaba con su orgullo y el temor al fracaso. En la noche, ambos se encontraron en el hotel. Carmen, agobiada por la situación con Ernesto, expresó su frustración. «Estoy perdiendo todo por ayudar a alguien que ni siquiera sabe lo que quiere». Mark, herido, respondió: «No pedí que me salvaras, pero me has mostrado algo que no había visto, que puedo ser mejor. Ahora es mi turno». Ese intercambio marcó el inicio de decisiones cruciales para ambos. Las palabras de Mark resonaron en Carmen, pero también avivaron una frustración que había intentado ignorar. Al día siguiente, decidió enfrentarse a Ernesto directamente. En una reunión privada, Carmen dejó claras sus prioridades. «Este negocio es importante, pero nunca sacrificaré mis valores ni mi humanidad. Si eso pone en riesgo nuestra relación profesional, lo aceptaré». Ernesto, aunque todavía molesto, reconoció la integridad de Carmen y aceptó seguir adelante, pero no sin advertirle que sus decisiones podrían tener consecuencias. Mientras tanto, Mark enfrentó su propio desafío. Decidió aceptar la oferta del proyecto arquitectónico, a pesar de que significaba quedarse en Nueva York sin apoyo familiar y con recursos limitados. En su mente, las palabras de Carmen seguían presentes. «Tú decides si huyes o enfrentas tus miedos». Esa misma noche, se lo comunicó a Carmen durante una última cena antes de su regreso a España. «Voy a quedarme. Esta es mi oportunidad de cambiar», dijo con determinación. Carmen lo felicitó, pero también dejó clara su postura. «Me alegra verte avanzar, pero recuerda que el verdadero cambio viene del trabajo constante. No basta con tomar una decisión, debes sostenerla». Aunque se despidieron en buenos términos, ambos sabían que el futuro sería incierto y lleno de desafíos. Carmen abordó su vuelo de regreso a España con una mezcla de emociones. Había recuperado algo de control sobre su negocio y reconciliado parcialmente las tensiones con Ernesto, pero las dudas la invadían. ¿Había sido correcto involucrarse tanto en la vida de Mark? ¿O había puesto en peligro todo por un acto de solidaridad que quizás no tendría impacto a largo plazo? Mientras tanto, en Nueva York, Mark enfrentó su primera gran prueba en el nuevo proyecto. En su presentación inicial, su jefe cuestionó su capacidad para liderar un diseño clave, y Mark sintió como los viejos fantasmas del fracaso y la inseguridad regresaban. Durante la reunión, sus manos temblaban mientras sostenía los planos. Pero en su mente resonaba la voz de Carmen: «No basta con tomar una decisión, debe sostenerla». Con ese recuerdo, respiró hondo y decidió defender su visión, ganándose finalmente el respeto de su equipo. En Sevilla, Carmen recibió noticias alarmantes. Una plaga había afectado una parte importante de los olivares. Los trabajadores intentaban contenerla, pero necesitaban su liderazgo en el terreno. La presión aumentaba mientras las críticas de Ernesto se intensificaban. Carmen sabía que su regreso a casa sería una prueba definitiva de su capacidad para manejar el negocio y demostrar que no había perdido el rumbo. Carmen llegó a Sevilla y, sin siquiera pasar por su casa, se dirigió directamente a los olivares afectados por la plaga. El panorama era desolador: hectáreas de árboles, algunos centenarios, amenazados por una enfermedad que podía arruinar cosechas enteras. Sus trabajadores la miraban con incertidumbre, buscando en ella la guía que siempre había brindado. Con la experiencia que había aprendido de sus abuelos, Carmen tomó el mando. Coordinó un plan de acción urgente, organizando turnos y solicitando ayuda externa para detener la propagación. Mientras tanto, Mark, en Nueva York, enfrentaba una decisión que pondría a prueba su nuevo camino. Su jefe le ofreció un puesto permanente, pero con la condición de liderar un proyecto complicado y de alto riesgo. La duda lo paralizó, el miedo al fracaso todavía lo acechaba. En ese momento, recordó la última frase de Carmen antes de partir: «Si crees en ti, no hay nada que no puedas enfrentar». Inspirado, aceptó el desafío. En Sevilla, la situación llegó a un punto crítico cuando Ernesto, furioso por los riesgos económicos del plan de Carmen, amenazó con retirarse del negocio. Carmen, con calma, le respondió: «Este negocio es más que cifras, Ernesto. Es nuestra historia, nuestro legado. Si no puedes verlo, entonces este no es tu lugar». Fue un momento de máxima tensión, pero también de resolución. Carmen logró contener la plaga con el apoyo de su equipo, pero no sin pérdidas significativas. Sin embargo,
Su liderazgo firme y su conexión con los trabajadores fortalecieron aún más su relación con ellos. Ernesto, aunque inicialmente reacio, reconoció la valentía de Carmen y decidió quedarse en el negocio, aunque con una nueva comprensión: el éxito no solo se mide en números, sino también en valores. En Nueva York, Mark enfrentó su primer gran proyecto con éxito, demostrando que era capaz de superar sus propios límites. Su jefe, impresionado por su desempeño, le ofreció un contrato a largo plazo. En ese momento, Mark decidió llamar a Carmen para agradecerle. «Nunca te dije esto, pero cambiaste mi vida. Aprendí que no importa cuántas veces falles, siempre puedes volver a empezar», le confesó. Carmen, al escuchar estas palabras, sintió que todo había valido la pena. Su espíritu solidario no solo había ayudado a Mark, sino que también había reafirmado su propia fuerza y valores. Ambos, desde lados opuestos del mundo, se prometieron seguir luchando por sus sueños. La historia termina con Carmen mirando los olivares al atardecer, recordando las palabras de sus abuelos: «Lo que siembras con amor, siempre dará fruto». La historia de Carmen y Mark nos enseña que, a pesar de las diferencias y los desafíos, el poder de la solidaridad y la perseverancia puede transformar vidas. Carmen, con su liderazgo y empatía, no solo salvó su legado familiar, sino que también impactó positivamente en alguien que, al principio, parecía inalcanzable. Mark, por su parte, demostró que, aunque las caídas son inevitables, siempre hay una oportunidad para levantarse y empezar de nuevo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien y dudamos en hacerlo? ¿O cuántas veces sentimos que no podemos salir de una situación difícil, hasta que alguien nos tiende la mano? Tal vez esta historia te inspire a mirar a tu alrededor y encontrar formas de ser ese cambio que otros necesitan. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a reflexionar sobre el poder de los valores y la empatía. Suscríbete al canal para más historias que inspiran, sorprenden y nos recuerdan lo que significa ser humanos. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite un poco de esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo de La Cruda Realidad.